enorme gusto recibir en esta cabina a mi compañero, amigo y colega Andrés Oppenheimer, con quien hablamos todos los viernes en este espacio. Y ahora se encuentra en México. Él vive en Miami, pero ha estado viajando por América Latina en las últimas semanas con motivo de la salida de su nuevo libro. Un libro de verdad interesante. Usted no puede perdérselo por la cantidad de implicaciones que tiene para el mercado laboral. Muchos de los trabajos, e incluyo el que yo desempeño, el trabajo periodístico, pues van a sufrir cambios, están ya sufriendo cambios, pero van a sufrir más cambios muy abruptos en los próximos años. El trabajo periodístico, entre muchos otros, con motivo de la automatización, el desarrollo de robots, el desarrollo de algoritmos y los avances en la inteligencia artificial van a hacer que muchos de los empleos tradicionales que hemos conocido desaparezcan y sean sustituidos por la automatización. Eso va a implicar una enorme revolución en el mercado laboral, de consecuencias yo diría que impredecibles en realidad, pero se lo voy a preguntar ahora mismo a Andrés qué es lo que prevé él para los próximos años. Pero no se diga más, aquí está Andrés Oppenheimer. Querido Andrés, ¿cómo estás? Hola Pascal, gracias por invitarme. Efectivamente, Pascal, voy a estar presentando el lunes próximo mi nuevo libro, Sálvese quien pueda, se llama. No es tan apocalíptico como suena, pero se llama Sálvese quien pueda. Lo vamos a presentar el lunes próximo a las 10 de la mañana en la UNAM, en la sala Netzahualcoyotl de la UNAM. Y el libro dice, como tú recién decías, que el 47% de nuestros empleos, Pascal, casi la mitad de nuestros empleos van a desaparecer en los próximos 10 años por la automatización. O sea, es una cifra impresionante. En todo el mundo ya están tomando recaudos. Nosotros en América Latina todavía no somos conscientes del tsunami laboral que se viene. Y en el libro examino, a partir de este estudio de la Universidad de Oxford, qué va a pasar con los abogados, con los contadores, con los médicos, con los periodistas, con los vendedores, con los banqueros, con los maestros, con los obreros manufactureros, con los comerciantes. ¿Qué va a pasar con cada una de nuestras profesiones a medida que los robots y los algoritmos cumplen cada vez más funciones que hasta ahora hacíamos nosotros? Tú das muchos ejemplos muy concretos, pero entras en profundidad en algo que conoces muy bien, que es el periodismo. Dices, por ejemplo, que tú escribes una columna para el periódico Miami Herald, la escribes en inglés y después esta es traducida al español, y decías que antes pues, pedían el servicio de un traductor tradicional, una persona que habla bien los dos idiomas y que además es capaz de hacer una traducción, pues no solamente literal, sino una traducción que tome el sentido, que adopte el sentido que se tiene en el texto original. Dices que eso que antes no lo hacían muy bien los traductores digitales, ahora ya comienzan a hacerlo con mucha precisión, al punto de que tú ya prescindes de una persona para traducir y usas los servicios de una máquina. Así es, Pascal. Uso ejemplos en cada una de las profesiones. Uno de los primeros capítulos es precisamente el capítulo de los periodistas. ¿Qué va a pasar con nosotros los periodistas? Y ahí cuento cómo mi trabajo, o sea, mi trabajo personal ha cambiado en el último año. Antes, como tú decías, yo tenía una traductora. Hoy Google Translate ya tiene un 95% de perfección. En el último año ha pegado un salto, pero impresionante. Uh-huh. Ha mejorado increíblemente. Entonces, el tiempo que uno tarda en redactar, en mejorar el texto de una traducción algorítmica es casi igual al que uno tarda reescribiendo o editando el texto de un traductor. Pero no solo los traductores. Uh-huh. Alrededor mío, en mi trabajo, yo antes hacía mi programa de televisión con 5 cámaras y 5 camarógrafos. Ahora, ¿sabes cuántos camarógrafos tengo? 0. Son todos robóticos. Y eso está pasando en todas las estaciones de televisión de Estados Unidos. Las transcripciones, Pascal, antes, pero cuando hablo antes no te hablo de hace 20 años, te hablo de hace un año. Sí. Hacía una entrevista con mi celular, o sea, con mi iPhone, grababa, Uh-huh. y después iba a mi casa y lo desgrababa o lo mandaba a desgrabar con alguien para conseguir la transcripción. Hoy hago la entrevista, la mando por teléfono en ese mismo momento a un servicio automatizado,
y me la mandan de regreso en 5 minutos menos. Imagínate, eso Entonces, tomaba cinco, es decir, si una grabación duraba 1 hora, tardaba 5 horas transcribirlo. exactamente, Pascal. Entonces, Sí. en el libro abordo el tema del desempleo tecnológico. ¿Qué va a pasar con la traductora? ¿Qué va a pasar con la persona que hacía la transcripción? ¿Qué va a pasar con el camarógrafo? Y lo mismo lo hago cuando hablo de los médicos, de los abogados. Doy ejemplos de lo que se viene en los próximos 5 años. Entrevisté a los principales futurólogos de cada profesión y entonces cuento qué va a pasar con los banqueros, con los contadores, con los abogados, con los farmacéuticos, o sea, con varias profesiones y varias ocupaciones. ¿Qué va a pasar con los choferes que nos están escuchando cuando empiece el auto que se maneja solo? Que eso no va a ocurrir en 20 años, va a ocurrir en 3, 4 años. Exactamente, y por eso digo que este libro es para todos y todos deben leerlo. A ver, tú a partir de este libro, ¿te declaras tecno-optimista o tecno-pesimista? Pascal, yo me declaro tecno-optimista a largo plazo y tecno-miedoso o tecno-pesimista a corto plazo, porque a la larga la tecnología siempre ha creado más trabajos de los que ha eliminado. ¿Y crees que va a ser el caso? Esa yo creo que va a ser el caso a la larga, pero a la corta va a ser un proceso muy traumático. ¿Por qué? Porque hace 100 años, 200 años, la gente tenía muchísimo tiempo para reinventarse. Mira, uso el ejemplo de los que prendían las lámparas a gas en las calles, los faroles. En la época, en el siglo XIX, en el siglo XX, principio del siglo XX, los faroles eran a gas. La persona que prendía gas en los faroles de las calles tuvo como 70 años para reinventarse o reinventar a sus hijos cuando apareció la luz eléctrica y los faroles eléctricos. Hoy día, la traductora de la que hablábamos antes, la persona que hacía la transcripción, le avisan de un viernes a la tarde al lunes a la mañana: señor, señora, su trabajo ha sido reemplazado por una máquina. Y tiene que reinventarse de inmediato. Entonces, el libro es un llamado de atención y al final del libro doy, digamos, sugerencias en base a lo que me dijeron los principales futurólogos sobre cómo prepararnos personalmente y a nivel nacional para este tsunami de automatización que se viene. A ver, al principio de esta plática decías que en el mundo desarrollado ya se están tomando medidas ante esto. ¿Eventualmente nos va a afectar en un país como México? Pascal, entrevisté a los principales futurólogos, a los principales economistas del mundo que se están ocupando de esto, desde los que empezaron con este estudio en la Universidad de Oxford hasta varios en Silicon Valley, en Japón, en Corea del Sur, en Israel, en varios países que se están automatizando. Y todos me dijeron lo mismo. México, en América Latina, va a ser el país más golpeado por esto, igual que China en Asia. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Porque los robots están reemplazando los trabajos rutinarios y repetitivos que se hacen en las fábricas manufactureras. Y México tiene más fábricas manufactureras como porcentaje de su economía que muchos otros países latinoamericanos. Entonces a México le va a pegar muchísimo y muy pronto, y por eso tiene que prepararse ya mismo muchísimo más que los demás países de América Latina. Pero, Pascal, si me permites, hay 2 motivos fundamentales por los que esto está pasando. Porque mucha gente dice, bueno, Andrés, hay robots de hace 60 años, están en las fábricas automotrices. ¿Qué hay de nuevo en todo esto? Bueno, la novedad, Pascal, es que los robots en los últimos 3, 4 años están siendo cada vez más baratos y cada vez más inteligentes. Un robot industrial en China, hace 8 años, tardaba 5.3 años en amortizarse. En otras palabras, el dueño de una fábrica manufacturera en China que compraba un robot industrial le tomaba 5.3 años, era el equivalente a 5.3 años del costo de un trabajador, del salario, las prestaciones, etc. Hoy día eso ha bajado a 1 año. Y el año que viene van a ser 6 meses. Sí, decías que el robot que sirve de asistente en cualquier lugar, pero digamos en un hotel automatizado, se paga con el salario de 1 año. Exactamente. Y además no pide vacaciones, no se enferma. No se afilia al sindicato. No se afilia a sindicatos, se embaraza, ¿no? Entonces, esto es una ola imparable. Sí. Y el otro motivo, Pascal, es que aparte de ser cada vez más baratos, son cada vez más inteligentes. Porque hasta ahora, cada robot era un individuo. Tú programas el robot para atornillar un tornillo en la fábrica automotriz. Sí. Hoy día, con la nube, ese robot está conectado a la nube, al cloud computing. Entonces ese robot está conectado con el de al lado, con el de al lado, con el de al lado, con 1 millón de otros robots y aprenden todos de sus respectivos errores y aciertos. Entonces los robots están siendo cada vez más, a diferencia de lo que pasaba hace 5 o 10 años, están siendo cada vez más baratos y cada vez más inteligentes. Entonces pasa
Lo que me contaba la semana pasada, presenté el libro en Argentina, Pascal, entrevisté al presidente Macri, y él me contaba que hace poco tuvo una inversión de $200 millones de una empresa cervecera, y él estaba feliz, y convocó a todo su gabinete, vamos a anunciar esto, gran inversión, $200 millones, hasta que se enteró. ¿Cuántos empleos? 22. Y me decía, 22 empleos, la fábrica estaba totalmente automatizada, 22 empleos es lo que te produce un negocio de, o sea, de venta de empanadas, me decía él. Sí. Entonces, este va a ser el gran tema del mundo, Pascal, en los próximos 20 años. Oye, ¿debiera estar conectado el sistema educativo con esta nueva realidad? Totalmente. Tengo todo un capítulo sobre el futuro de los docentes, en el que digo, bueno, entre muchas otras cosas, que los docentes van a tener que reinventarse totalmente y los gobiernos van a tener que reinventar totalmente la educación, porque hasta hoy el profesor, la maestra eran proveedores de conocimiento. Eso es totalmente obsoleto, Pascal, porque hoy día los niños aprenden mucho mejor con el buscador de Google. O sea, no tiene sentido que un maestro le enseñe a los niños quién descubrió América o en qué año se inventó la imprenta. Cualquier niño hoy lo encuentra mucho mejor, más rápido y con lujo de detalles y música y gráficas y todo eso en un buscador de Google. El profesor, el docente, y además en el libro cuento los robots docentes que ya están saliendo al mercado, que son buenísimos. Pero el maestro va a tener un futuro, y va a tener un gran futuro, pero no como impartidor de conocimiento, sino como estimulador de vocaciones, apoyo espiritual, psicológico, si uno quiere, alguien que enseña el trabajo en equipo y alguien que enseña valores éticos. Eso un robot no lo va a poder hacer por mucho tiempo. ¿Estos cambios, por lo menos en lo inmediato, van a aumentar la brecha de ingreso en países como México? Sí, por supuesto. Y el motivo es muy sencillo, Pascal, porque lamentablemente la persona preparada se puede reinventar de la noche a la mañana. Una persona que tiene estudios universitarios y mañana le dicen tu trabajo de abogado, por ejemplo, hoy día ya en Estados Unidos hay algoritmos que te hacen divorcios, te hacen todo el formulario de divorcio o de contratos de arrendamiento. Si tú te dedicabas exclusivamente a eso, ahora has sido reemplazado por un programa de computación que te hace el contrato de arrendamiento. Entonces, si tú eres un abogado, tú te puedes reinventar, puedes pasar a otra rama de la abogacía, puedes hacer varias otras cosas, no vas a tener grave problema. Pero si tú no tienes estudios, es muy difícil que una persona que es camarero en un restaurante se reconvierta en un analista de datos. Eso va a ser mucho más difícil. Entonces, la persona preparada va a tener una gran ventaja sobre la persona que no tenga muchos estudios. Tú dices que en el ocio hay una oportunidad para el futuro, porque la gente va a tener mucho más tiempo libre y dices, por ejemplo, que servicios como Netflix pues son la prueba de que la gente tiene mayor tiempo. Sí, efectivamente, Pascal. O sea, el libro no es un tratado apocalíptico, ¿no? No, dices que hay profesiones que van a sobrevivir y otras que se van a inventar. Claro, va a haber muchas. Al final del libro hablo de las 10 áreas de los trabajos del futuro. Y una de ellas, que va a aumentar enormemente, es la que tú mencionas. Vamos a tener más tiempo libre. Mira, en la antigüedad trabajábamos 7 días por semana. Íbamos a cazar mamuts y no teníamos día de descanso. Después, en la época bíblica, se inventó, por así decirlo, el sábado, después vino el domingo. Hoy día en Europa, muchos países no se trabaja ya el viernes. O sea, estamos trabajando porcentualmente mucho menos que nuestros antepasados. Eso nos va a dar más tiempo libre y eso va a dar lugar a cada vez más tareas creativas, incluyendo todo lo que tenga que ver con cine, televisión, literatura. Va a haber un campo, ese va a ser una de las 10 áreas que ya obviamente están creciendo mucho, pero yo no soy nada pesimista para todos aquellos que sean creadores de contenido, porque eso va a seguir creciendo, como muchos otros trabajos, los deportistas, por ejemplo. Ahí hablo de los nuevos deportes que están surgiendo y cómo se van a profesionalizar. Van a haber muchísimas nuevas áreas. Los asesores de consumo, por ejemplo. Los asesores de consumo, lo que hoy llamamos vendedores. Con el e-commerce, con el comercio electrónico, las grandes tiendas... Se volvió obsoleto eso. Se van a convertir más en showrooms. O sea, las grandes tiendas van a seguir existiendo, pero ya no van a ser tan grandes, sino que van a ser salas de muestras. Y los vendedores, en lugar de ser vendedores que tratan de imponerte un producto, van a ser asesores
con más conocimientos. Para orientar. Para orientar. Y que por ahí, Pascal, para crear lealtad del consumidor, del cliente, hasta te van a aconsejar comprar en la competencia. O sea, van a ser gente más con mayores estudios, con mayor preparación que muchos actuales vendedores, y que van a ser asesores, te van a realmente aconsejar lo que más te convenga. Por último, ¿tú ves movimientos en contra de este fenómeno de automatización? Y te quiero preguntar también si crees que algunos movimientos políticos que hemos visto, como el nacionalismo extremo, son reacción a lo que está sucediendo. Por supuesto. Con todo lo que hemos platicado. Por supuesto, Pascal. En las primeras páginas de Sálvese quien pueda, digo de que todo esto que estamos viendo con Trump es una gran mentira. Tú y yo sabemos que lo que está causando desempleo en Illinois, en los estados del norte de Estados Unidos, no son los inmigrantes mexicanos, no. Es la automatización. Pero por supuesto Trump engaña a su base, a sus seguidores, diciendo que la culpa es de los inmigrantes mexicanos. Nada que ver, la culpa es de la automatización. Y esto va a crear, ya está creando, un movimiento anti-robotización. Así como vimos en los años 90 y en los 2000 un movimiento anti-globalización, vamos a ver un movimiento anti-robotización que ya está surgiendo. Va a hacer mucho ruido, no va a poder detener este movimiento. Cuento en el libro, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Las Vegas, lo comenté en tu programa, Pascal, con el sindicato culinario, el sindicato de trabajadores de los hoteles de Las Vegas. Sí. Hace poco se rebelaron, amenazaron con irse a la huelga por el creciente uso de robots en los casinos de Las Vegas, robots que te llevan el desayuno a la habitación o que te hacen de barman, ¿no? Que hacen los cócteles, los tragos con 2 brazos electrónicos y los hacen mejor que un ser humano porque no tiran el ron y el gin ahí a simple vista. Pero esto va a ser imparable, esto no lo van a parar, esto no lo va a parar nadie. Y al final del día, Pascal, yo creo que todo va a ser para bien. Vamos a trabajar menos, vamos a tener trabajos más interesantes que los trabajos rutinarios, repetitivos, que van a ser realizados cada vez más por robots. Se van a abrir muchísimas profesiones, pero, y este es el sentido del libro, de Sálvese quien pueda, tenemos que prepararnos como personas y como países, porque esto va a ser un tsunami que nos va a pegar, especialmente a países manufactureros como México, nos va a pegar muy fuerte y muy pronto. Muy pronto. Pues ahí está, Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Lo escribe Andrés Oppenheimer y, como digo, es un libro para todo mundo. La verdad es una lectura, además de amena, de repente puede poner los pelos de punta en algunos de sus capítulos, pero termina con una nota optimista, como ha concluido esta charla con Andrés Oppenheimer, pues con quien me da un enorme gusto compartir este espacio y tenerte aquí, Andrés, el día de hoy. Pascal, gracias, felicitaciones por tu programa. Gracias, muy amable, Andrés Oppenheimer.